La mente humana es tan poderosa que muchas veces maneja las tensiones y temores de la vida cotidiana, como la pérdida de un ser querido, un acontecimiento traumático, situaciones en las que otras personas ya han sido parte, y en el fondo temes porque todo aquello te llegue a suceder, pero de la nada eres testigo de todo esto a través de pesadillas, algunas peores que otras, pero que sin duda ha dejado un sabor amargo en quien las ha padecido. Así es como en esta entrega te presentaré algunos relatos horripilantes de pesadillas. Quizá al escucharlos desbloquearás nuevos temores en tu vida. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Cuando yo me enfermo y me da fiebre, siempre tengo la misma pesadilla. Es un sueño donde recurrentemente estoy en un mercadito sin nada de gente. En un puesto hay luz y me acerco. En su refrigerador venden cosas muy extrañas que mejor prefiero evitar mencionarlas. El vendedor siempre está de espaldas hacia mí. Mi familia aparece junto a mí, pero como si estuvieran unidos por su carne. Se me quedan viendo en silencio y se empiezan a alejar. Trato de alcanzarlos y se alejan más. El sujeto de la tienda se da vuelta y es un esqueleto con capa. Justo después de eso, el sueño deja de ser visual y pasa a ser sensorial, pues en mi sueño me convierto en un engrane de picos que no encaja con los demás, y es una gran desesperación. Ya sé, incluso que solo se trata de un sueño, pero esa misma desesperación se apodera de mí, al punto de que, al despertar, tengo dolor en todo mi cuerpo y labios deshidratados. Por ello, procuro cuidarme mucho para evitar aquella horrible pesadilla. Anoche soñé que entraba a una especie de museo donde habían estatuas de personas muy realistas. Dicho museo era completamente blanco, con varios pisos hacia abajo, y recuerdo que el vitropiso era como un espejo, porque literal podías ver tu reflejo en él. Bueno, resulta que las estatuas estaban posicionadas en las escaleras al final de cada una, ya para dar una vuelta y seguir bajando. Y como mencioné antes, las estatuas eran muy realistas. Y no solo eso, había una persona que guiaba, y al iniciar a bajar las escaleras, dijo algo como: estas estatuas están hechas en honor a personas que han tenido decesos trágicos. Y literal, estaban posicionadas como habían fallecido. Y mientras más bajaba las escaleras, más bizarras se veían. Recuerdo que bajamos como unos 5 pisos y llegamos a una estatua de una mujer. Y el guía dijo: ella muy apuñalada por confiar en otros. Y al presentarle más atención, me di cuenta que no era una estatua. Y al voltear a ver al guía, solo dijo: ¿ya te diste cuenta? Yo solo me fui corriendo, pero al querer salir de ahí, los 5 pisos que había bajado se habían convertido en algo infinito, y las estatuas que había visto se habían convertido en personas reales, sin vida. Y lo peor de todo fue que me tocó ser otra de las estatuas al final de dicho museo. En ese preciso momento regresé a la realidad, con el corazón latiendo aceleradamente, como si todo eso hubiera sido real.
A veces no logro comprender el por qué se dan todos estos sueños. Yo acabo de soñar que un espíritu me perseguía. Entraba a una parte de un teatro que estaba bloqueado, pero por curiosidad pasé. Empecé a sentir mucho frío hasta que escuché a alguien más, pero ese alguien solo me gritaba: ¿Por qué entraste aquí? Comencé a correr, pero se empezaron a cerrar las puertas y ventanas a las que yo corría. Después de esto, algo me tumbó y se empezó a subir por mi espalda. Sentí la presión que ejercían, tanta que no podía arrastrarme, hasta que logré escapar, llegando a unas escaleras que daban al piso principal, y escapé. Después, no entendí muy bien qué pasó, pero para quitarme al espíritu que tenía, era necesario hacerme una limpia y conseguir varios ingredientes que eran sal, harina, perejil, flor de calabaza, entre otras hierbas que no recuerdo, pero olían mucho. Cuando me hicieron la limpia, me dijeron que no entrara a ese lugar otra vez, porque era el lugar donde le rezaban a la princesa. Bueno, saben a lo que me estoy refiriendo, y que la había molestado por estar en ese lugar sin permiso. Por eso tenía aquella desagradable pesadilla. Una vez tuve un sueño muy lúcido, y en una parte del sueño pasó que conocí a la persona que se encarga de hacer los sueños de todos. Era como un monstruo hecho de piedra filosa que me torturaba un rato en mi sueño y me enseñaba cómo le provocaba pesadillas a otras personas, haciendo que sus caras se deformaran en monstruos de carne y sangre. También, en una parte, me lanzaba como un trapo de una colina, pero cuando estaba a punto de tocar el suelo, aparecía de nuevo en su mano para que me volviera a lanzar. La sensación de caer era muy vivida. Era parecida a cuando estás en una montaña rusa y estar gritando y llorando del miedo. La cosa es que cuando me desperté, pensé de inmediato: le voy a contar a mi novio que me encontré con el encargado de hacer los sueños, como si fuera alguien que todos conocen o fuera bien conocido, que es así. La otra cosa es que yo en sí no recuerdo el sueño. Leyendo los mensajes viejos con quien le conté el sueño, me lo imaginé, pero en sí no recuerdo haber escrito todo lo que escribí en ese mensaje, y las imágenes que tengo del sueño son las que yo me imagino de lo que aquello que leí. Pero, ¿por qué no recuerdo nada de ese sueño? Cosa rara, porque siempre recuerdo gran parte de mis sueños, y todavía me asusta la idea de aquella cosa que hace los sueños de las personas y que todos lo conocen, aunque no lo sepan. Hace ya un tiempo, en una ocasión que me fui a dormir, como normalmente lo suelo hacer, cuando me quedé dormida, pude sentir que caía en un sueño pesado, como cuando estás muy cansado. Recuerdo que en un momento abrí los ojos y estaba parada en la entrada de mi habitación y me veía acostada en mi cama, tal cual como me había quedado dormida del lado. Se me hizo algo muy extraño e inquietante, pero las cosas empeoraron cuando vi que una extraña silueta negra, con extremidades muy largas y un rostro perturbante, como si saliera del suelo en medio de la oscuridad, se recargaba en mi cama, mirándome de cerca a la cara mientras dormía. Me asusté tanto y desesperada, intentaba despertar, pero no podía. Recuerdo sentir como si me pesara el pecho y quería llorar de la desesperación al ver eso. Cuando pude despertar, me levanté rápidamente de mi cama y me fui a dormir con mi mamá. Después de todo esto,
No he podido dormir de nuevo, en completa oscuridad. Fue mucho mi miedo. La siguiente pesadilla le ocurrió al director mexicano, Lex Ortega. Así que, si ya has llegado hasta aquí, te recomiendo bastante discreción. Iba manejando una bicicleta a un costado de la carretera de alguna playa. A lo lejos, escuchó el motor de una moto a toda velocidad y de repente, un fuerte golpe se hizo presente. No volteé porque no quería perder los ojos del camino. Giré un poco mi cabeza hacia la izquierda y literal, me rebasaron los dos jóvenes que venían en la moto, que con la fuerza salieron disparados. Un hombre que venía sin camisa iba deslizándose sobre el pavimento y veía claramente cómo se le caía la piel de la espalda con la fricción contra el concreto. Este joven venía abrazando a una mujer entre sus piernas, que por la posición asumo que era la que venía manejando. Avanzaron metros y metros con la fuerza de golpe, sentados de trenecito, tal como un papá se aventaría de tobogán con su hijo entre las piernas. De la velocidad y fuerza con la que se arrastraban, me rebasaron y se detuvieron como 20 metros delante de mí, sin que el hombre soltara a la mujer. Por alguna razón, yo no podía detenerme y seguía avanzando. Cuando lo rebasé, el hombre ya estaba de rodillas, asistiendo a la mujer que venía abrazando. La espada del tipo no era nada más que colguijos de carne, y aún así la asistía. Él estaba sobre sus rodillas y ella medio sentada recargada en sus muslos. La mujer tenía una fractura en el cuello, más bien parecía que no tenía cuello, solo un gran hoyo en el pecho, como si tuviera el esterón sumido, y de ahí seguía su cabeza. Hacía un sonido horrible de que se estaba asfixiando, como en esos videos del MMA, donde alguien cae noqueado. Yo seguía avanzando, pero no les perdí la mirada en un solo momento. El joven levantó y volteó la cabeza hacia atrás, en el sentido por donde venían los carros, y luego me miró fijamente. En su mirada se veía que se estaba disculpando y justificando por lo que iba a hacer. En medio segundo, el joven agarra de las axilas a la mujer y se lanza hacia enfrente. Justo cuando pasaba una camioneta a toda velocidad, vi claramente cómo salpicó por todos lados la sangre, y trozos de carne entre la llanta desaparecieron desintegrados en un segundo, como si la llanta hubiera sido una hélice de un helicóptero. La camioneta se detuvo patinando, y en ese preciso momento yo desperté. Fue una sensación horrible. Desperté sudado y con unas ganas inmensas de llorar. Escribo esto antes de que se me olvide. Con estos relatos finaliza la entrega del día de hoy. Seguramente el escucharlos te harán recordar algunas otras pesadillas que te ha tocado vivir. Sin duda, una experiencia escalofriante que simplemente agradeces que no sea real al momento de despertar. Platícame en comentarios si has tenido alguno de estos sueños. Recuerda que te estaré leyendo. Al mismo tiempo, invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También, sígueme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo contenido adicional. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.